Hola, buenos días a todos. Hoy toca el capítulo 31 de Génesis y como es amplísimo, pues me saltaré algunos versículos por medio que no sean imprescindibles para entender la historia. Y comienzo. Jacob huye de Labán, se titula. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo: noto un cambio en la actitud de vuestro padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Saltamos al versículo 12, dice: pues he visto, el ángel del Señor le dice a Jacob, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Dice: yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron: por nuestra parte está bien, de todos modos nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras, y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre, te la ha dado a ti. Nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos, así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y se puso en marcha. A todos los animales los reunió y todas las pertenencias que tenía que había adquirido en Padan Aram, y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esta manera?, le preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música, al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Y contestó Jacob: me apresuré a irme porque tuve miedo. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Labán fue a buscar y empezó buscando por todas las tiendas de todos los que de la familia de Jacob, y no encontró lo que buscaba.
Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito? ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean y que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo este tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que me lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, tú me habrías despedido con las manos vacías, pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces Labán respondió a Jacob: esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos, y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío, pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa, y dijo a los miembros de su familia: recojan piedras. Entonces juntaron piedras, las apilaron, y luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Y cuenta cómo celebran el pacto. Y a continuación dice: Labán dijo: invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Habían decidido entre ellos nunca agredirse. Luego Jacob, después de esto, ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer pasaron la noche en el monte y Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos e hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Madre mía, menuda historia, menuda historia. Al principio de todo esto, lo primero que se me ocurre pensar es en que todo lo que Labán había montado se había quebrado. Y cuántas veces en nuestra vida sufrimos injusticias, ¿verdad? A lo mejor pues tienes un jefe que no te sube el sueldo aunque te lo mereces, o que no te dan un ascenso, o eres víctima de envidias, engaños, acusaciones falsas. Bueno, pues un poco de todo esto fue también lo que sufrió Jacob. Y la tristeza que vemos en todo esto es que Labán había conseguido riquezas gracias a Jacob, pero a la vez todo lo había despilfarrado, no le había dado valor ninguno. Entonces, las hijas, la tristeza de todo esto es que sus hijas no querían saber nada del padre. Y yo pensaba: ¿qué has sembrado? Piensa lo que siembras, porque es lo que vas a recoger, ¿verdad? Bueno, y en medio de todo esto, Jacob dice: nos vamos. Dios me ha pedido que me vaya y nos vamos. Y aprovechando que mi suegro está lejos, trasquilando las ovejas, vamos a irnos ya, por si acaso él se enfada y la cosa no sale bien. Así que vemos de nuevo a Jacob huyendo. Llegó huyendo y se marcha huyendo.
Parece que en estos 20 años que había vivido ahí no había avanzado mucho en su carácter, ¿verdad? Seguía siendo una persona que seguía huyendo. Y en medio de todo este mare magnum resulta que Raquel le roba a su padre sus ídolos. No se entiende muy bien el porqué. Yo, puesta a pensar, dije, a lo mejor fue solamente por chincharlo, porque se había sentido tan mal querida y tan mal utilizada, que a lo mejor fue por chinchar a su padre. Pero lo que sí estaba demostrando es que era una ladrona y una mentirosa. Y por otra parte me pregunto, ¿qué hacían los ídolos en casa de Labán? ¿Por qué tenía ídolos? Pasa que su Dios no era el Dios de Abraham, de Isaac y posteriormente de Jacob. Bueno, pese a todo, Dios sigue bendiciendo a Jacob. Y aunque Jacob estaba haciendo lo que el Señor le había pedido que hiciera, que era marcharse, no lo estaba haciendo de la manera correcta. Y a pesar de todo, Dios vuelve a intervenir y le habla a Labán en sueños, cuando Labán viene con todos sus parientes para apresarlo. Y le dice, deja en paz a Jacob. El Señor había visto el trato abusivo de Labán hacia él, hacia Jacob, y lo reprendió duramente, porque Labán creo que aprendió la lección. De hecho, cuando llegó junto de ellos, ¿qué fue lo que primero que le dijo? ¿Por qué has huido? ¿Por qué has hecho esto? Pero le dice, esta noche el ángel me dijo, deja en paz a Jacob. Así que Labán se avino a las razones que Jacob expuso, tal vez por miedo de ese Dios que le había dicho de noche, deja en paz a Jacob. Así que decidieron hacer un pacto de no beligerancia entre ellos, comprometiéndose a no pasar nunca una línea fronteriza para guerrear entre ellos. Y bueno, para hacer que ese pacto tuviera sentido, compartieron una comida, como era costumbre entonces hacerlo, y erigieron una piedra conmemorativa como testimonio, como testigo del pacto que habían hecho. Es muy interesante tener piedras conmemorativas, recordatorios de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la manera en que cuando pasamos por las circunstancias difíciles, no se nos olvide tener piedras conmemorativas, recordatorios de lo que Dios ya hizo en el pasado, está haciendo en el presente y va a seguir haciendo en el futuro. Bien, y finalmente vemos a Labán invocando al Dios de sus abuelos, como si para él Dios fuera algo muy lejano, ¿verdad? Jacob también juró el pacto por el Dios de su padre, el Dios que a él ya le había hablado, pero además ofreció un sacrificio a Dios y, con la alegría de lo que había sucedido, también hizo un banquete para todos. Qué interesante es ver la reacción de la gente cuando decide ofrecer sacrificios, adoración y alabanza a Dios. La respuesta, un banquete de alegría para todos. Me parece algo fantástico. Así que hoy aprendemos, Señor, y queremos darte gracias porque eres justo y misericordioso. Y porque en tiempos de injusticia siempre podemos acudir a ti para obtener protección y misericordia. Señor, gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio. Gracias por dejarnos esa piedra conmemorativa que es el pan y el vino, la Santa Cena. No queremos olvidar nunca lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, gracias, te alabamos hoy.
te alabamos. Que tengáis un día magnífico.